Es cierto, no podemos ver a Dios, pero sí lo podemos sentir. Podemos sentir su presencia. Podemos sentir su amor y su misericordia, hermanos. Y eso es tan hermoso. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos y de repente algo pasa en casa, algo pasa en tu cuerpo y sabes que Dios ya te sanó? ¿Cuántas veces te has sentido triste, te has sentido decepcionado, te has sentido mal contigo mismo, con Dios e incluso con todos los que nos rodean? Nos hemos sentido mal, pero empezamos a clamar a Dios y algo pasa y empieza a haber un cambio en nosotros. Esa tristeza se convierte en alegría, ese llanto se convierte en gozo. ¿Y sabes por qué? Porque se llama presencia de Dios en la vida del cristiano. Ahora te pregunto, si tú has sentido la presencia de Dios, ¿le has preguntado allá afuera a alguien qué ha sentido cuando tiene ganas de suicidarse? ¿Le has preguntado a alguien de allá afuera qué sientes cuando estás enfermo? Y que llegan esos análisis o que llega el doctor y te dice, ya no hay más que hacer. Hermano, ha de ser horrible eso. Pero cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, hay algo que nos impulsa a decirle, mira, ven, te invito a sentir también la presencia de Dios. Te invito a que tú también compartas de ese momento tan hermoso cuando la presencia de Dios cae sobre cada uno de nosotros. Cuando llega el médico y después de esos análisis te dice, no tienes nada, gloria a Dios. No sé qué pasó, pero mira, los análisis están limpios. Es algo tan hermoso que pasa en la vida del cristiano, hermano, que los mismos doctores le llaman milagro. ¿Y sabes qué es un milagro? ¿Sabes cómo podemos traducir la palabra milagro? Es un evento sobrenatural en la vida natural de una persona. Un evento sobrenatural, porque no hay explicación, sobrepasa lo natural, sobrepasa toda explicación. Cuando una persona tiene un soplo en el corazón y está condenado a muerte, y algo pasa y Dios sana ese corazón y dice, no necesitaste un trasplante de corazón, no necesitaste una cirugía, no necesitaste medicamento, algo pasó, algo sobrenatural pasó y ahora tu corazón está sano. Gloria a Dios. Eso es lo que experimenta el cristiano cuando vive bajo la presencia de Dios. Quiero que abras tu Biblia ahí rápidamente. En el libro de Hechos, capítulo 2, gloria a Dios. Un libro hermoso que nos habla de los hechos de los cristianos. Dicen algunos teólogos que este libro no ha dejado de escribirse, todavía se sigue escribiendo con los hechos que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. El libro de los hechos de los apóstoles. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Me confirmas con un amén cuando lo tengas? Amén. Voy a leerlo. ¿Me sigues con la vista nada más? Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Hermano, te decía hace rato, estamos dando inicio al segundo cuatrimestre. Un cuatrimestre donde Dios nos da la oportunidad nuevamente de ir y predicar la palabra de Dios. Este cuatrimestre contamos con 16 semanas para poder cumplir con ese propósito. Te ponía un poquito en contexto sobre la situación actual. ¿Cuál es la vida de un cristiano? Pero también cuál es la vida de una persona que no conoce de Cristo. ¿Cómo es la vida de una persona que confía en Dios? ¿Podrán venir enfermedades? Claro que sí, podrán venir enfermedades. ¿Podrán venir pruebas? Claro que sí, van a venir muchas pruebas y muchas dificultades. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, hermano, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No pasa nada. Viene una enfermedad, gloria a Dios. Sé que tenemos sanidad en Jesucristo. Y si el propósito de Dios es llevarme, gloria a Dios, porque más rápido estoy con Él. Si hay luchas, si hay pruebas, gloria a Dios, hermano. Yo una vez te decía en una prédica, ¿cuántos de aquí están pasando por una lucha? Por una prueba, por un desierto. A ver, levanta la mano los que están pasando por una lucha. Ya sea en el trabajo, ya sea en la economía, ya sea en la familia, ya sea de forma personal. ¿Cuántos de aquí están pasando por una lucha? Pues te felicito. Quiero felicitarte. ¿Y sabes por qué? Porque es Dios el que está haciendo madurarte y está fortaleciéndote cada día más. Porque las luchas y las pruebas, hermano, son para fortalecer nuestro carácter cristiano. Es para fortalecer nuestra fe. Para eso son las luchas. Para eso son las pruebas. Porque cada día tenemos que ir creciendo en gracia y en sabiduría delante de Dios. ¿Quiénes son los que se quedan ahí llorando? ¡Ay, pastor, es que tengo luchas! Es que tengo pruebas, y ahí se quedan tirados. No, hermano, levántate en el nombre de Jesús y dale gracias a Dios de que tienes luchas. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento Dios te tiene en sus manos y te dice, mira, hijo, en mis manos nadie te podrá separar. Nadie te va a arrancar de aquí, de mis manos. Y cuando estamos en las manos de Dios, hermano, dice la palabra de Dios, que ninguna arma forjada por el hombre prevalecerá en contra de nosotros. Nada. Y tal vez arma la has de conocer como un arma de fuego, una navaja, un cuchillo, no sé. Pero hay otras armas que el enemigo maneja. Y se les llama odio, se les llama rencor, se les llama hechicería, se les llama brujería, se les llama pleitos, celos, iras, contiendas. Son armas que el enemigo utiliza, pero ninguna de esas armas prevalecerá en contra de la iglesia. Por eso hay que alabarle y glorificarle, hermano. Este versículo que leímos en el versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este versículo revela, hermanos, lo que hace posible el crecimiento de una iglesia. Todos podríamos decir, tenemos familiares que todavía no conocen de Cristo. Y si conocen de Cristo, a lo mejor han hecho un corazón duro. Tenemos familiares que a lo mejor están pasando por una situación médica difícil, que están pasando por una situación económica difícil, o un estado de ánimo difícil. Y te decía también hace rato, hay personas de allá afuera que no encuentran la salida a sus problemas. Y para ellos lo más fácil es quitarse la vida. Para ellos lo más fácil es salir corriendo y destruir su hogar. ¿Sabes qué? Ya no podemos vivir juntos, vamos a divorciarnos. ¿Sabes qué? Ya no podemos hacer esto, cada quien por su camino. ¿Sabes qué? Ya no puedo seguir en este trabajo, renuncio. Ese es lo más fácil para el mundo. Esa es la puerta rápida. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Esfuérzate y sé valiente. Pero también nos dice, yo voy a estar con ustedes hasta el último día de la tierra.
Creo que eso nos da ánimos a seguir. Si mi matrimonio no está bien, lo pongo en las manos de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a estar bien. Dios lo va a tratar, claro. Vas a pasar por un proceso, claro. Y es ahí donde vienen las luchas, es ahí donde vienen las pruebas. Porque va a haber algo. Y si tu matrimonio en este momento no está bien, hermano, va a haber algo en tu corazón que no está bien delante de Dios. Y es cuando Dios va a querer arrancar eso. Va a decir, pusiste tu matrimonio en mis manos. Sí, perfecto, voy a arrancar esto porque no te sirve ni a ti ni a mí. Y es cuando vamos a decir, ay Señor, me duele. Sí, porque Dios está haciendo algo en el corazón de esa persona. ¿Cuántas veces hemos llegado llorando ante Dios? Diciéndole, Señor, esta enfermedad me está matando. Pero a veces nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de todos los días no son los mejores para nuestro cuerpo. Es algo que tenemos que corregir. Ahora te pregunto, ¿quién de esto le dice allá afuera a la gente? ¿Quién le dice que hay un Dios que nos puede sanar? ¿Quién les dice que hay un Dios que puede restaurar tu familia? Que puede restaurar a tus hijos. Que puede restaurar a esa persona que se intoxica con drogas todos los días. Que todos los días se la pasa bebiendo. Hay algo muy triste. ¿Sabes cuántos niños mueren por sobredosis? ¿Sabes cuántos jovencitos el día de hoy están fuera de casa? ¿Sabes cuántas familias se destruyen todos los días? Cuando la respuesta es Jesucristo. Y no nos vayamos muy lejos. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que se están destruyendo el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que están adorando a la muerte en vez de adorar a Jesucristo? Y que cada día les va peor. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, hermano, que están acabando con su vida? ¿No te gustaría ver a ese familiar aquí? ¿No te gustaría ver a tu familiar alabando a Dios? ¿No te gustaría ver a esos hijos que están destruyendo su vida alabando a Dios? Pues la respuesta es bien sencilla, hermanos. Aquí está en la Biblia. Es cierto, hablamos de un crecimiento, pero ese crecimiento, ¿quién lo da? Jesucristo. El crecimiento lo da Jesucristo, pero también utiliza a su iglesia para hacer el trabajo. El versículo que leímos, te decía, nos revela el crecimiento, el cómo hacer ese crecimiento en la iglesia. Ya que nos está diciendo cómo trabajaba la iglesia primitiva. Nos está diciendo cómo ellos hacían las cosas para que cada día se fueran añadiendo más. ¿Qué significa cada día? Cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo se iban añadiendo más. Se nos ha acostumbrado que tenemos que esperar hasta el domingo para poder venir a la iglesia y a ver qué pasa. Es que el domingo voy a la iglesia, voy a alabar a Dios. Oye, ¿qué día es? Pues es martes apenas. Pues también alábalo el martes. Predícale a la gente el martes. Alábale a Dios el martes. Háblale a tus hijos el martes. Háblale a tus hijos el miércoles. Háblale a tus hijos el jueves. Háblale a tus hijos toda la semana. Predica toda la semana. La iglesia primitiva hacía eso todos los días. Y es por eso que tenían un crecimiento exponencial. Es por eso que dice la palabra de Dios que todos los días se iba añadiendo gente. Jesucristo iba añadiendo gente. Iba agregando los que tenían que ser salvos. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una de las leyes que se nos da para el crecimiento. Una de las leyes que Dios da para que nosotros como su pueblo, como sus hijos,
podamos tener un crecimiento dentro de la iglesia. Hace 3 años, cuando vinimos aquí, antes de venirnos estábamos allá abajo en Menchaca. Estábamos teniendo un crecimiento tremendo, gloria a Dios. Decidimos venirnos para acá. No existía esto. No existía el piso. No existían las barditas. Todo lo que había era piedras, tierra, sol, polvo y más polvo. ¿Sabes cuántos dejaron de venir? ¿Sabes cuántos dijeron, yo no voy para allá? Más de 40 personas prefirieron irse a otro lado. Gloria a Dios. No pasa nada. Lo bueno es que siguen congregando. Pero ¿dónde está nuestro compromiso con Dios? Hay algunos que dejaron de congregar. Y eso es lo preocupante. Vamos porque tenemos un techito. Hermano, conozco iglesias que tienen piso de mármol. Conozco iglesias que tienen aire acondicionado. Gracias a Dios tenemos ventiladorcitos. Conozco iglesias que tienen las mejores sillas. Pero a esas iglesias les falta algo principal: la presencia de Dios. Podrán tener el mejor piso, pero les falta la mejor presencia, que es la del Espíritu Santo. Están más fríos, más apagados que nada. Gloria a Dios, hermano. Aquí nos muestra cuál es la regla principal que nosotros debemos de considerar y reflexionar para que nosotros podamos llevar un crecimiento correcto, un discipulado correcto. Y para que nosotros podamos entender cuál es la base del discipulado, cuál es la base del crecimiento, cuál es la base para que tú y yo podamos ir a evangelizar y traer almas para Jesucristo. Hermano, la base principal de todo esto es entender que es Jesucristo el que va a añadir esas almas a la iglesia. Nosotros vamos a ir a predicarles. Nosotros vamos a ir a hablarles de Jesucristo. Tú y yo vamos a ir y hablarles de aquel que sana, de aquel que salva, de aquel que puede hacer las cosas posibles, aún por imposibles que sean para la ciencia. Para Dios es posible. Hasta ahí acaba nuestro trabajo. Porque el que toca corazones, el que transforma familias, el que sana vidas, se llama Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos eso en mente, cuando nosotros decimos, Señor, yo voy para honra y gloria tuya, Señor, yo voy porque esa es una comisión que tú nos dejaste, Señor, yo voy porque ese es mi trabajo como obrero en la obra, hermano, en ese momento el crecimiento se empieza a dar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces pensamos que somos nosotros el que hacemos el trabajo y que añadimos a la iglesia. Es que yo soy el mejor en la célula, yo evangelizo más, que bueno, gloria a Dios. Es que yo soy el que sané, no, discúlpame, ahí sí ya no. Es Jesucristo el que sana. Es Jesucristo el que da libertad. Es Jesucristo el que da sanidad. Es Jesucristo el que restaura matrimonios. Es Jesucristo el que restaura familias. Es Jesucristo el que hace posible lo imposible. Yo le pido a Dios que me permita ver esta iglesia llena y con muchas iglesias alrededor que hayan salido de este lugar. Que poblemos todo Querétaro de iglesias apostólicas. Llevamos 2 municipios, nos faltan 16. 16 municipios. Hermano, ¿cuántos de aquí creen que Dios puede traer miles de personas? Hermano, no recuerdo bien las estadísticas, pero creo que somos cerca de 3 millones de queretanos. 3, 4 millones, no recuerdo bien las estadísticas. 3 millones de queretanos. Hermano,
pastel es muy grande. Vayamos y compartamos la palabra de Dios. Querétaro es muy grande. Vayamos con ese pensamiento de trabajar para Jesucristo, de compartir la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es lo mejor de todo, hermano? Cuando nosotros decimos vamos a compartir el evangelio, ¿sabes qué significa evangelio? El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? De que hay sanidad, de que hay salvación, de que Jesucristo nos ama. Esas son las buenas noticias. Hay personas que se dedican a hacer lo malo. Hay personas que se dedican a destruir. Hay personas que se dedican a dividir. Hay personas que se dedican a matar, a destruir familias. Pero lo que nosotros estamos haciendo es lo contrario. Predicando de aquel que puede sanar. Predicando de aquel que une. Predicando de aquel que restaura. De aquel que edifica. De aquel que sana. Creo que es el mejor trabajo que podemos hacer. El mejor trabajo que nosotros podemos hacer. Dice la palabra de Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Lucas hace un énfasis tremendo en esa palabra. El Señor añadía. ¿Qué significa esa palabra, el Señor añadía? ¿Qué significa? Amén. En esta parte hay dos cosas que nosotros debemos de entender, y para poder entender el significado de eso necesitamos ver un poquito el contexto. Primero, es Jesús el que añade las almas. Es Dios el que añade las almas. Es Dios el que toca corazones. Es Dios el que transforma ese pensamiento, un pensamiento de pecado, un pensamiento de destrucción, lo transforma a un pensamiento de salvación, a un pensamiento de santidad, a un pensamiento de ser apartados y ya no pecar más. A un pensamiento donde ahora lo más importante es tu casa, tu familia, donde ahora lo más importante es tu santidad, donde ahora lo más importante es estar bien. Ya no destruirlo. Ya no acabar con la familia. Hace como unos 7 años, venía con mi gerente de Puebla. Habíamos ido a visitar una planta allá en Puebla y venía con mi gerente. Y veníamos hablando de la iglesia. Él había estudiado para ser sacerdote. Y me decía que tienen como 4 años de preparación, en donde los llevan a diferentes lugares y están preparándose, materia tras materia, estudio tras estudio, y los preparan para ser sacerdotes. Y esa vez veníamos hablando de la iglesia, veníamos hablando y me decía, no, es que las imágenes, no, es que esto, es que el otro. Y yo le respondía conforme a la palabra de Dios. Ya un poco molesto me dice, no, es que la iglesia es un club social. Y yo le decía, ¿por qué dices que la iglesia es un club social? Porque en la iglesia se reúne la gente así como en un club social. En la iglesia vas y haces, te sientes bien, alabas a Dios y te sientes bien, lo mismo que en un club social. Ahí entendí algo muy importante, hermano. La gente que no conoce de la presencia de Dios piensa que la iglesia es un club social. Nos reunimos los domingos, pasamos un momento agradable, gloria a Dios, todo en amistad, todo en unidad, todo en armonía, qué bueno, gloria a Dios. Y vámonos. Pues así hay muchas iglesias, hermano. Así hay muchas iglesias. Pero lo único que diferencia entre la iglesia y un club social es la presencia de Dios. Allá afuera hay muchos lugares que le llaman así, club social a la iglesia. Yo entendí en ese momento, hermano, pero la iglesia no es un club social.
Es una institución divina que fue comprada a precio de sangre. La iglesia, hermano, es esa institución que Dios creó. Esa iglesia que Dios formó con sus manos y que fue comprada a precio de sangre. Y esa iglesia somos tú y yo. Somos tú y yo. Jesús la formó y es también quien la edifica. Hace rato nuestro hermano Oscar utilizaba un versículo muy importante que está en Mateo 16, versículo 18. Cuando le decía, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay muchas denominaciones cristianas que dicen que esa roca se refería a Pedro. Por eso la palabra de Dios dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y Jesús señala, tú eres Pedro, y lo traduce en ese entonces como piedrita, como una piedra pequeña, y tú eres Pedro. Y dice, y sobre esta roca. Hay mucha diferencia entre una piedra a una roca. Y Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi casa. Sobre Jesucristo está edificada la iglesia. No sobre un hombre. La iglesia está edificada en la roca que se llama Jesucristo. Y dice, y edificaré mi iglesia. Jesucristo es quien edifica la iglesia. Si vemos que Jesucristo es el que añade y Jesucristo es el que edifica, entonces ¿qué significa añadir? ¿Qué significa añadir? ¿Cómo puede Jesús añadir a la iglesia? Es más, te voy a cambiar un poco la pregunta, hermano. ¿Cómo podemos saber que los que estamos aquí fuimos añadidos a la iglesia? Fuimos añadidos al cuerpo de Cristo. Porque una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es ser añadido a la iglesia. Yo puedo ir de visita a un hogar y decir, aquí estoy en esta casa, pero no pertenezco a esa casa. No pertenezco a ese hogar. ¿Cuántos de aquí podrán decir, yo fui añadido por Jesucristo a esta iglesia? O cuántos dicen, yo vengo de visita solamente a esta iglesia, y podrás tener 20, 30 años en el evangelio y solamente sigue siendo visita, hermano. Porque cuando Jesucristo añade a alguien a la iglesia, es muy diferente. El Salmo 91 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A menos que David se haya equivocado y diga, los que asisten el domingo a la iglesia nada más un ratito, morarán bajo la sombra del Omnipotente. ¿Así dice? No, dice, los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa habitar? El ser añadido no solamente es asistir los domingos a la iglesia. El ser añadidos al cuerpo de Cristo no solamente significa acordarme de Dios cuando tengo problemas. El ser añadidos a la iglesia no significa solamente llorar cuando venga aquí al altar y que Dios vea esas lágrimas y ya me perdone. No, hermano, es vivir una vida cristiana total. Una transformación total. En donde tú andes, tiene que existir ese arrepentimiento, tiene que existir esa convicción de alabar a Dios. ¿Cómo sé si soy añadido a la iglesia? ¿Cómo sé si yo fui añadido por Jesucristo a su iglesia? Bien fácil, la palabra de Dios nos lo dice. Y hace un énfasis principal en la unidad de la iglesia. Por eso la Biblia utiliza esa metáfora de que somos el cuerpo de Cristo. Yo tengo 2 manos. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera otra mano por ahí así de un muerto y la pegara aquí en mi cuerpo? ¿Viviría esa mano? ¿La podría añadir a mi cuerpo? ¿Y podría tener movimiento y usarla? No. Y a veces queremos ser así.
vengo el domingo y aquí me siento en la silla y ya digo que soy parte de la iglesia. No, hermano. No. Por eso cuando nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios, prediquemos de tal forma que Jesucristo añade a esa persona a la iglesia. Que Dios transforme el pensamiento de la persona y sea añadido al cuerpo de Cristo. No solamente se trata de ir y hablarles y traerlos y decirles, mira qué bonito se siente en la iglesia, mira qué bonito se siente en el encuentro, mira es que Dios te va a sanar. No, hermano, no solamente eso. Decía un hermano, a veces queremos tratar a Dios como un Dios milagrero cuando no es así. Porque Dios hace una transformación total. Y Dios va a sanar primero lo primero. Para poder saber si estamos añadidos a la iglesia correctamente, hermano, tenemos que vivir en unidad, como dice la palabra de Dios. ¿Unido en qué? ¿Unidad en qué? Versículo 42, vamos a leerlo juntos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Unidos en qué? Unidos en una doctrina. Unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo pensamiento, en un mismo objetivo de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabes qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles? Eran una iglesia que le gustaba que le enseñaran. Una iglesia que le gustaba aprender, que estaba sujeta a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Pero por qué de los apóstoles? Porque Jesús les dijo, vayan y prediquen, enseñen lo que yo les he enseñado. Y que guarden todas estas cosas. Por eso es las enseñanzas de los apóstoles. Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que Jesús les había dado. En esas enseñanzas que Jesús les había dado durante 3 años y les había dicho, vayan y hagan esto, porque esto es bueno, porque esto tiene que ser así, porque esto nos va a dar la salvación. En hacer la voluntad de Dios. La segunda parte del versículo 42 dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabes qué significa eso? En la unidad familiar. Es importante tu familia, es muy importante tu familia. ¿Cuántos de aquí tienen todavía a sus papás? A ver, levanta la mano si todavía tienes a tus papás. ¿Los amas? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Amas a tus hijos? Así mismo tenemos que amarnos nosotros, con ese mismo amor. No se trata de que, pues sí, amo a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, pero a mi hermano que está aquí en la iglesia no me cae bien. No, hermano, eso es parte esencial también. Habla de una unidad familiar, una unidad o una actitud donde dice perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué es perseverar? Estar constantes una y otra vez, una y otra vez. Si algo me dañó, no importa, ahorita lo voy a hacer a un lado, lo voy a poner en las manos de Dios y sigo amando a mi hermano. Que si el día de mañana me vuelve a hacer algo, no importa, vuelvo a seguir amándolo. Se ayudaban mutuamente. La iglesia primitiva se veían como esa gran familia, se veían como hermanos y se ayudaban mutuamente. Hay lugares donde el hermano le pone el pie al otro para que ya no siga. Hay lugares donde se critican, hay lugares donde se destruyen. Hermano, en la iglesia de Jesucristo, los hermanos se ayudan, se apoyan. Si nosotros entendemos esa parte,
y vivimos como la iglesia primitiva, como la iglesia dice, y vamos a predicar eso mismo allá afuera, hermano, ¿qué crees que va a pasar al final del cuatrimestre? ¿Sabes qué va a pasar? Esta iglesia se va a duplicar, se va a triplicar y va a seguir creciendo, porque Jesucristo va a añadir a los que debían de ser salvos. La iglesia primitiva vivía de esta forma. Se ayudaban, compartían lo que tenían. Hay un versículo donde dice que vendían sus propiedades y repartían sus bienes. ¿Sabes qué significa eso, hermano? ¿Sabes qué significa eso? Que no había envidias, que no había celos, que le dolía al hermano que estaba mal. Yo estoy bien, no te preocupes, yo te puedo ayudar. Eso es lo que significa en los días de hoy, que tenemos que ayudarnos unos con otros, que tenemos que ser conscientes de que algunas personas están pasando situaciones más difíciles que yo, y si tengo la oportunidad voy a ayudarlos, porque son parte de mi familia, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia, y es algo que nosotros tenemos que entender. Había unidad en la iglesia. Y cuando hay esa unidad, es cuando Dios interviene y añade a esas personas. Dios no va a añadir a las personas, hermanos, si hay una iglesia dividida. Dios no va a añadir a las personas que debían de ser salvas si en la iglesia hay pleitos, si en la iglesia hay envidias, si en la iglesia hay rencor. No esperes un crecimiento, hermano, si tu corazón está así. No esperes un crecimiento, hermano, en tu iglesia si tú ves algunas de estas actitudes. Al contrario, cada día va a ir bajando más. Versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Todos los que habían creído estaban juntos. No había división. No había esos grupitos. Es que acá solamente estamos los de este ministerio. No, acá estamos los que nadie nos quiere. No, acá estamos los que casi no oramos. No, acá estamos los que pecan más. No, hermano. En la iglesia no había esa división. Estaban todos unánimes juntos, hermano. Todos los que habían creído y que habían sido bautizados estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando habla en común, habla de un pensamiento, habla de un objetivo, habla de un compromiso, habla de una forma de trabajar, habla de todo lo que tenían en común, hermano, para poder servir en la obra de Dios. Velaban por sus necesidades. Y no solamente la de los demás, no solamente las propias. Estaban pendientes de las necesidades que fueran a surgir también en los que iban añadiéndose cada día. El versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De esto se trata la unidad. Y en este cuatrimestre, hermano, yo te decía hace rato, queremos servirle a Dios, queremos trabajar para Dios, queremos ir a predicarle a las personas que están allá afuera, que no conocen de Jesucristo, de un Dios vivo. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? En una iglesia unida, en una iglesia que tiene un mismo sentir, pero siempre recordando que es Jesucristo el que hace lo sobrenatural. ¿Cómo puedo decir que Jesús añade cada día personas a este lugar? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿O cómo podemos asegurarnos?
para que cada vez más personas sean salvas. Hermano, el crecimiento que se dio en la iglesia primitiva, no venía de la nada. Venía de un trabajo, de un resultado de lo que la gente hacía. No venía nada más porque sí. Y a veces nos sentamos en nuestra sillita esperando que lleguen solas las visitas. Nos sentamos ahí en nuestro silloncito esperando que en la célula los demás traigan visitas. No, hermano. El crecimiento en la iglesia de los Hechos no se dio nada más porque sí. Se dio como resultado a la forma de cómo trabajaba la iglesia. En la mañana presentamos a las células que iban a estar trabajando en este cuatrimestre. Y yo les decía en la mañana, vamos a tomar como reto que cada uno de nosotros traigamos uno más. Si eran 50 los que estaban aquí al frente, 50 visitas. Pero sí les dejé bien en claro, hermano, no se trata de hacer números. Porque yo puedo agarrar a 3, 4 de mis amigos y decirle, vengan, siéntense aquí y digan que yo los traje. Y no se trata de eso. No se trata de traer por traer. Se trata de traer para hacer salvos a esas personas. Se trata de que Dios transforme el corazón y el pensamiento de esas personas. El versículo 42 dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Hay un contraste tremendo el día de hoy. Hay un contraste con las acciones que pasan hoy en día. La iglesia primitiva, la iglesia que nos habla el libro de Hechos, estaban llenos de alegría. Predicaban y enseñaban la palabra de Dios como les había sido enseñada. Se reunían todos los días para alabar y glorificar a Dios. Esa iglesia estaba llena de fe. Esa iglesia estaba llena de esperanza. Esa iglesia estaba llena y de confianza de lo que Dios podía hacer. Pero qué contraste con el día de hoy. Hay muchas iglesias. ¿Sabes qué hacen un día antes? Se van a pecar, se van a golpear, se van a maldecir. Y al otro día llegan bien tranquilos al templo, porque no puedo decir a la iglesia, llegan bien tranquilos al templo, se sientan 2, 3 horas, escuchan un sermón y se van como entraron, pensando que Dios ya transformó su vida, pensando que Dios ya los perdonó. Qué contraste tan tremendo. Es más, a veces llegan a la iglesia hasta enojados. Ay, yo no quería venir a la iglesia. Qué contraste con la iglesia de los Hechos. Cuando llegaban contentos, alegres, anhelaban llegar a la iglesia, anhelaban escuchar la palabra de Dios. Hoy, hermano, con trabajo llegan. Y si fuera poco, hermano, ahí estamos en nuestro lugar. Ya me quiero ir. Hermano, alábale a Dios. Glorifícale a Dios de todo corazón. Sírvele a Dios de todo corazón y dile, Señor, si mi corazón está mal, transfórmalo. Hay algo que siempre te he dicho. Una cosa cuando se descompone puede ser restaurada. Pero una cosa cuando se pudre ya no puede ser restaurado. Y si tu corazón está podrido en este momento, dile, Señor, cámbiame mi corazón. David le decía, Señor, cámbiame mi corazón. Cámbiame este corazón, porque ya no puede ser restaurado. Necesito un corazón nuevo. Pero nosotros necesitamos tener ese pensamiento, esa decisión de decirle a Dios, Señor, quiero hacer lo correcto y también quiero predicar lo correcto. Que la gente vea lo que estoy haciendo para que también ellos crean en ti.
Ellos predicaban con alegría, enseñaban con alegría, alababan a Dios con ese gozo. Los discípulos hacían las cosas bien, porque lo hacían confiando en Dios, predicando y enseñando el proceso de ganar, cuidándose unos a otros, vivían en armonía, alababan a Dios, consolidándose. Y como resultado, el Señor añadía más personas a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Quiero terminar con esto. Este cuatrimestre, hermano, es la oportunidad para que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que Dios quiere, lo que Dios nos puso como comisión: ir y predicar el evangelio a todas las naciones. No lo hagas como una ordenanza más que tienes que cumplir sí o sí. Hazlo como una convicción que nace de ti y que diga: Señor, verdaderamente quiero ir a predicar la palabra de Dios porque mi familia necesita la palabra de Dios. Quiero compartir esa palabra, esas buenas nuevas, porque mis hijos lo necesitan, porque mi casa lo necesita, porque mis amigos lo necesitan, porque mis vecinos lo necesitan. Necesitan esa palabra de restauración, esa palabra de vida, esa palabra que los puede transformar y que los puede volver a unir como familia. Lleva ese pensamiento y ve siempre diciendo: Señor, que seas tú el que añade esta persona a la iglesia. Yo voy como instrumento en tus manos. Yo voy a predicar, tú pon las palabras, que no sean palabras de hombre, que sean palabras que vengan de ti. Y créeme que cada palabra que salga de tus labios va a llevar ese sello especial de Dios. Y de repente vas a ver a la persona llorando. Y de repente vas a ver a la persona que va a decir: háblame más de tu Dios. ¿Pero qué fue lo que dije? ¿Por qué esa persona tan dura, tan difícil está necesitando de Dios? Porque es Dios el que está obrando en ese momento en la vida de la persona. Porque es Dios el que está tocando el corazón de la persona. Y es ahí donde entra ahora ya el trabajo de Dios. Tú y yo vamos a ir a predicarles, pero es Dios el que va a hacer lo demás. Es Dios el que va a transformar. Nuestras acciones para este cuatrimestre, hermanos, son determinantes. Vivir en unidad, vivir en armonía, compartir esa palabra de Dios, compartir esa unidad, compartir ese amor que como iglesia debemos de tener. ¿Cuántos eventos tenemos este cuatrimestre para el proceso de ganar? Tenemos 3 eventos. ¿Cuáles son? El evento Levántate, el encuentro y cielos abiertos. Son 3 eventos, hermanos. No hagamos eventos aislados al proceso. No hagamos eventos que estén aislados al proceso de ganar, al proceso de traer almas para hacia Jesucristo, que es un evento aislado. Un evento que está ahí, pero que no va de la mano con lo que estamos haciendo, que no compagina, que no cuadra con lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirve el evento Levántate? ¿Mandé? Para que el amigo tenga su primer contacto con la iglesia. Muy bien, ¿qué más? Para que ese amigo conozca quién es Jesucristo. Pero ¿qué pasa si no lo estoy llevando por el proceso? ¿Qué pasa si no le estoy hablando de Jesucristo y lo traigo aquí? ¿Sabes qué va a pasar? En el momento que nos vea alabar a Dios, en el momento que nos vea cómo glorificamos a Dios, va a decir: estos están locos. Mira nada más cómo brincan como chapulines. Mira nada más cómo gritan. Están locos. Pero cuando ellos van tomados de la mano en el proceso y van aprendiendo la palabra de Dios, cuando dice: todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hermanos, van a entender y van a decir: ahora entiendo lo que me decías.
Ahora entiendo lo hermoso que es estar en la presencia de Dios. No hagamos eventos aislados al proceso, sino que esos eventos sean eventos catalizadores para lo que estamos haciendo en casa por casa, en la célula, para que la visita reconozca quién es Jesucristo y diga, yo quiero más de ese Dios que tú me hablas. Que cuando salgan del encuentro, salgan con una convicción total de quién es Jesucristo. Salgan totalmente convencidos de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Que sea ese evento catalizador que transforme y que toque esa decisión de la persona. Hermano, hay muchas personas al día de hoy que toman la decisión de decir, yo quiero dar una célula, yo quiero dar estudios, yo quiero darles atención personalizada, yo quiero alcanzar almas. Qué bueno, gloria a Dios. Y hacen mucho trabajo, pero no lo hacen bien, porque no lo hacen bajo los lineamientos de Dios. Hay quienes lo han hecho, pero no lo hacen lo suficientemente bien y no trae crecimiento. En tu célula, primero Dios va a traer personas a tu equipo. Y cuando traiga personas a tu equipo, en ese momento, tu equipo va a estar listo para traer personas para Jesucristo. No se trata de asistir por asistir. No se trata de hacer por hacer. Se trata de estar convencidos de lo que estamos haciendo, siendo un ejemplo para las demás personas. Siendo ese ejemplo de unidad y de amor. Yo te invito a que en este cuatrimestre, hermano, cambiemos nuestro pensamiento. Cambiemos nuestra forma de hacer las cosas. Un pensamiento y una convicción plena en Jesucristo. Un pensamiento en predicar la palabra de Dios para restauración. Un pensamiento para predicar la palabra de Dios y una convicción en que lo que vayamos a decirle está aplicando también para nuestra vida. Yo quiero ser salvo, voy a predicar también de la salvación. Yo soy salvo, estoy predicando de lo que Dios habla sobre la salvación. No puedo predicar de otra cosa. Porque entonces me saldría de juego. Me saldría del orden que Dios estableció. ¿Cuántos de aquí quieren ver a su familia? Yo te puedo decir que tengo varias de mis hermanas que aunque conocieron de Jesucristo se han apartado de él. Y lo digo con tristeza. Hermanas mías que se han apartado de Jesucristo. Pero están en las manos de Dios. Y seguimos orando por ellas. Y sé que Dios las va a alcanzar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo les voy a hablar a ellas? Siendo un ejemplo para ellas. Porque si me ven tomando, porque si me ven fumando, porque si me ven maldiciendo, no voy a ser un ejemplo para ellos. Al contrario, voy a ser una piedra de tropiezo. Tenemos que hacer eso, hermanos, para poder alcanzar almas. Amén. Gloria a Dios. Y quiero unir esto de una vez. Nuevamente regreso. Primera semana del cuatrimestre. Una iglesia que fue escogida por Dios. Una iglesia que fue llamada por Dios para servir. Y la palabra de Dios nos habla de algo muy hermoso que se llama Santa Cena. O que muchas personas lo conocen como la comunión. ¿Qué es comunión? La misma palabra lo dice. En una común unión. En una común unidad. El tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y la palabra de Dios nos habla que Jesucristo, un día antes de que fuera arrestado y crucificado,
dice que cenó con sus discípulos, compartió el pan. Y si nosotros nos vamos a Mateo, capítulo 26. Un día antes de que fuera arrestado. Mateo capítulo 26, versículo 31. Amén. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús les dijo que es un día antes les dijo que se iban a escandalizar de él. Y que iban a ser dispersadas, que iba a haber problemas, que iba a haber situaciones difíciles. Pero Jesús les había enseñado que él iba a hacer un nuevo pacto. Nos regresamos ahí un poquito en el versículo 20. Cuando Jesús les enseña ese nuevo pacto. Dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Versículo 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Versículo 26. Y mientras comían, Jesús, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús les había enseñado que iba a haber momentos difíciles, que incluso va a haber momentos de traición. A Jesús lo iban a traicionar. Pero también les dijo, ¿sabes qué? Si me van a traicionar a mí, imagínate. Les dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto por ustedes. Y ese pacto es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa el tomar la Santa Cena? ¿Qué significa el participar de la Santa Cena? Más adelante, Pablo a la iglesia de Corinto les explicaba lo que es la Santa Cena. Y ahí les decía que tenemos que participar, porque todo lo que, o cada vez que nosotros hagamos eso, dice, la muerte del Señor recordaréis. Ese pacto que Jesucristo hizo, vamos a estar recordándolo. Y te acuerdas que en el inicio yo te decía, todos los días despiértate y dale gracias a Dios por lo que ha hecho. Todos los días dale gracias a Dios por la salud, por la vida, por la iglesia que Dios te ha dado. Hay que darle gracias a Dios, pero también hay que reconocer lo que Jesucristo hizo. Para que nosotros podamos estar aquí el día de hoy, hermano, con esa libertad, con esa paz, con esa tranquilidad, con lo que Dios hace en nuestra vida, hermano, es gracias a ese pacto que Jesucristo hizo. Es gracias a ese pacto. Vámonos más adelantito ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Quiero explicarte esto porque vamos a tomar la Santa Cena y quiero que entendamos lo que significa la Santa Cena. Versículo 23, 1 Corintios 11, 23, dice de esta manera, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que venga. La Santa Cena, hermano, cada vez que nosotros somos partícipes y tomamos esa copa y tomamos ese pan y la comemos, estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sabes qué significa? Dice que todo pecado nos será perdonado, excepto uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese pecado que Dios no nos va a perdonar? Todos los demás te los puede perdonar, excepto ese. ¿Cuál es? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando nosotros le decimos a Dios: Señor, yo no creo en ti. Yo no creo que tú me puedas perdonar. Yo no lo creo. Esa es la blasfemia del Espíritu, contra el Espíritu Santo. Y en eso no hay perdón. Pero cuando le decimos: Señor, yo creo que tú moriste por mí. Señor, yo creo que tú me puedes perdonar mis pecados. Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. En ese momento Dios puede perdonarte todo. Y dice: no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Porque la persona que muere sin aceptar a Jesucristo, hermano, no tiene perdón, ni ahorita, ni mañana, ni en 100 años, ni en 1000 años. Hay personas que dicen: le prendemos una veladora y le hacemos 5 misas y tantas misas y tantos rezos y sale de ahí y ya es salvo. No, hermano. La palabra de Dios nos dice que no hay perdón para eso, ni ahorita, ni nunca. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando nosotros le decimos aquí, dice: así que pues todas las veces que comieres, dice, las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Cada vez que tú participas de la Santa Cena, le estás diciendo: Señor, yo reconozco que tú moriste por mí. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tomemos la Santa Cena. Porque le estamos diciendo a Dios una vez más: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es beber y comer indignamente? ¿Qué es comer y beber indignamente? ¿Quiere decir que yo como pecador ya no voy a tomar de la Santa Cena? Es que me peleé con mi hermano, ya no voy a tomar la Santa Cena. ¿Qué creen que significa? Se nos ha enseñado, hermano, y se nos ha enseñado mal, que porque pecaste no eres digno de tomar la Santa Cena. Hermano, es cuando más tenemos que reconocer quién es Jesucristo. Pero también la palabra de Dios nos dice que si estamos mal con nuestro hermano, vayamos y arreglemos cuentas. Así es que si tú tienes un problema con tu hermano, antes de tomar la Santa Cena, ve y arregla cuentas con tu hermano. Dile: hermano, perdóname, me equivoqué. Si estás haciendo las cosas mal, arregla las cosas. Haz las cosas correctas, pero vuelve a recordar quién es el que perdona pecados. Vuelve a recordar quién es el que nos da la salvación. Vuelve a decirle: Señor, me equivoqué, perdóname. Pero recuerda lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Necesitamos recordar quién es nuestro Señor Jesucristo y quién es el único que puede perdonarnos. Cuando Pablo dice aquí: de manera que el que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor de forma indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Un poquito de contexto sobre este versículo.
En ese entonces la iglesia de Corinto se estaba dejando envolver por tradiciones romanas, por la cultura romana. En ese entonces la iglesia de Corinto era una iglesia grande, una iglesia próspera, una iglesia donde había todos los niveles económicos. Pero había familias que tenían un nivel económico poderoso y había familias donde tenían un poder económico bajo, casi nulo. Y para participar de la Santa Cena, ellos llevaban alimentos. ¿Pero qué crees? Decía la familia más rica, mira, nosotros trajimos esto, lo más rico. Vamos a comer entre nosotros nada más. Y aquella familia que era más pobre estaba ahí y no tenía alimento. A lo mejor había llevado algo muy pequeño, algo muy escaso y estaban ahí comiendo. Pero ¿tú crees que a esa familia que tenía más economía compartía al otro? No. Había envidias, había celos, había rencores. Por eso Pablo les dice, hey, no hagan eso. Las fiestas romanas eran tan malas que comían y comían y comían y comían y comían. Y cuando ya estaban satisfechos iban y vomitaban y regresaban para seguir comiendo. Estaban distorsionando lo que Jesucristo había hecho. Por eso llega Pablo y les dijo, no, están mal, no es así. Así no es la Santa Cena. La Santa Cena no se trata de envidia, no se trata de egoísmo, no se trata de pleitos. La Santa Cena es recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo murió por ti y por mí para perdón de nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo hizo. Por eso tenemos que compartir la Santa Cena. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. También les dice, ¿cómo estás en tu corazón? ¿Eres esa persona egoísta? ¿Eres esa persona pleitista? ¿Eres esa persona que no conoce el amor? Hermano, Pablo los estaba guiando nuevamente a cómo tenía que ser la Santa Cena. Esta tarde vamos a tomar la Santa Cena nosotros. Y te voy a pedir algo. Vamos a orar antes de tomarla. Y si tú tienes algo en contra de tu hermano, yo te voy a pedir que vayas con él y arregla las cosas. Dile, Señor, dame gracia, dame sabiduría. Pon en mí ese corazón sincero, ese corazón humilde para pedir perdón. Ponte de pie, gloria a Dios.